libro de Daniel, Antiguo Testamento, profetas menores, libro de Daniel, en su capítulo 6, versículos del 1 al 15. Libro de Daniel, en su capítulo 6, versículos del 1 al 15. Gloria a Dios. Si ya lo tienen, se ponen de pie. Libro de Daniel, en su capítulo 6, versículos del 1 al 15, dice la palabra del Señor así: Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abierta la ventana de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel
y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, poniendo mi vida en tus manos, y te pido, Señor, que me envíes por medio de tu Espíritu Santo, que tus palabras sean para edificación en cada uno de los que la oyen. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Voy a tomar su lugar. Voy a compartir el tema: el precio de no ser ladrón. El precio de no ser ladrón. Nosotros, ¿verdad? Al ver los medios de comunicación y principalmente las redes sociales, principalmente cuando nosotros, ¿verdad?, vemos las redes sociales, ¿verdad?, que son las que ya prácticamente desplazaron a la televisión, ¿verdad?, y la radio. ¿Por qué? Porque la corrupción prácticamente invadió, ¿verdad?, todos los medios televisivos. Y ahora, ¿verdad?, en las redes sociales es cuando la información es más verídica, un poco verídica. Todos los días, ¿verdad?, leemos en las redes acerca de cuántas personas son detenidas, cuántas personas, ¿verdad?, son encarceladas, miembros o parte, ¿verdad?, de redes criminales, bien sean miembros, ¿verdad?, de la delincuencia organizada o simplemente delincuentes que actúan por su cuenta, ¿no?, o individuales o solitarios, ¿no? Veía en las redes que en los tramos, ¿verdad?, de Tonalá y Jiapan, cuando algún carro, ¿verdad?, se ahorilla o se descompone, simplemente, ¿verdad?, llegan los pobladores y lo saquean, ¿no? O sea, aunque no sufra una volcadura, aunque no sufra un accidente, la gente ya está lista, que cualquier trailer o carro, ¿verdad?, que tiene mercancía, llegan y lo vacían, ¿no? Entonces, la corrupción ha invadido lo que es el mundo entero. O sea, ¿por qué? Porque nosotros, ¿verdad?, podemos ver, incluso en los primeros días, ¿verdad?, del cambio de gobierno, o sea, vimos en los medios de comunicación el huachicol, ¿no? Por ejemplo, de qué manera estaba la corrupción en un gobierno que duró 80, ¿verdad?, 70, 80 años, y cómo, ¿verdad?, el huachicol, desde la misma propiedad, ¿verdad?, de un expresidente, de Vicente Fox, y de qué manera, ¿verdad?, incluso Norberto Rivera tenía también, ¿verdad?, o era parte del huachicol con sus 39 gasolineras, ¿verdad? Y cómo es que la corrupción viene desde los niveles más altos, desde los gobiernos, llega, ¿verdad?, hasta los operadores de maquinaria, los choferes, ¿verdad?, de las empresas que también, ¿verdad?, practican el huachicol, extrayéndole, ¿verdad?, el diésel, la gasolina a las máquinas, ¿verdad?, a los camiones. Entonces, la corrupción en todos los niveles, vemos, ¿verdad?, en las redes sociales, por ejemplo, el presidente, ¿verdad?, Maduro, alguien que tiene, pues, podemos decir, un país, ¿verdad?, que le abastece, un país de donde servirse, sin necesidad de que estuviera metido en narcotráfico, ¿verdad? Pero la delincuencia o la corrupción en todos los niveles, que nosotros podemos ver en los medios de comunicación, en las redes sociales, de qué manera ha invadido. Vemos cómo los políticos en tiempos de campaña, ¿verdad?, luchan, pelean por llegar al puesto, ¿verdad?, pero no para servir, sino para servirse.
La corrupción prácticamente entró a la humanidad o entró al mundo con la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. Desde ese momento entró el pecado, entró la corrupción a la humanidad, y a partir de ahí la humanidad se empezó a desintegrar. Tanto, ¿verdad? Tanto que Dios tuvo que reiniciar la humanidad. ¿Cómo reinició, verdad? Podemos decir, formateó la humanidad. ¿Por qué? Porque empezó de nuevo. Entonces, con el diluvio, toda la humanidad fue destruida y Dios vuelve otra vez a reiniciar la humanidad por medio de Noé. Y este pasaje de Daniel, ¿verdad?, lo encontramos aproximadamente unos 600 años antes de Cristo. Entonces, Daniel es los que sobrevivieron al cautiverio de Babilonia, y ahora está un nuevo rey. Es decir, llega, ¿verdad?, Darío llega para conquistar Babilonia, y ahora él es el nuevo rey. Y nos dice que constituyó 120 gobernadores, 120 sátrapas. Según, ¿verdad?, el diccionario, nos dice que esta palabra de sátrapas en lengua, ¿verdad?, de los medos persas significa protector del reino. Mire el significado. O sea, protector del reino. Pero si usted lo busca, ¿verdad?, en un lenguaje español moderno, un sátrapa es un sinónimo de gente que abusa del poder, ¿verdad?, gente corrupta. Entonces cambió totalmente su significado. Entonces, en su significado principal en los tiempos de Daniel, significaba que estas personas eran encargadas de proteger el reino, proteger los bienes de la nación. Ese era lo principal. Si nosotros nos ponemos a pensar que Darío buscó personas que fueran capaces de poder proteger los bienes de él, buscó, ¿verdad?, personas de confianza, digamos que buscó gente menos corrupta. Ahora, imagínense, buscó gente, ¿verdad?, que fuera menos corrupta, gente que protegiera sus bienes, gente que cuidara las espaldas del rey. Y sobre estos 120 gobernadores buscó a 3 personas de su entera confianza. Dentro de estos 3 estaba Daniel. Es decir, que había logrado una posición dentro de la política. Pero dice la misma escritura que Daniel aún era superior a sus compañeros. Es decir, que eran 3 jefes de jefes, ¿no? Pero Daniel aún era superior a sus 2 compañeros que estaban como jefes. Obviamente que nosotros estamos, ¿verdad?, viviendo tiempos de corrupción, y el cristiano se va a encontrar en situaciones, ¿verdad?, quizá de problemas, quizá de que lo corran de un trabajo, que lo despidan, que lo acusen, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque cuando alguien mantiene su integridad, sirve de piedra de tropiezo, ¿no? Los cristianos tendrán que lograr, ¿verdad?, para posicionarse en ciertos puntos sociales o puntos en el gobierno. Ahora, ¿por qué? Porque si logran ocupar cargos, ¿verdad?, de máxima autoridad, se puede cambiar una nación, ¿no? Y como ejemplo tenemos a Nayib Bukele de El Salvador, ¿no? Entonces, como máximo líder de una nación, se propuso cambiarla y lo logró. Un país donde las maras estaban en su máximo apogeo, podemos decir que El Salvador era el país donde las maras tenían su sede, tenían su fortaleza, su casa, ¿no?
logró transformar, ¿verdad?, un país cuando quiere. Pero tenemos, ¿verdad?, el caso de Venezuela también, que cuando un gobierno quiere corromperse, se corrompe. Es decir, la decisión, ¿verdad?, la tiene la persona cuando llega a ocupar un cargo. Pero ¿qué sucede cuando nosotros llegamos a ocupar un cargo que sea inferior, que tengamos jefes, ¿no?, o que tengamos compañeros, como en el caso de Daniel? Entonces, cuando alguien llega a ocupar un cargo público, pero no se presta a la corrupción, segurito, ¿verdad?, que lo despiden. Es más, si conocen sus principios antes de contratarlo, no lo contratan. O sea, no van a contratar a la persona. ¿Por qué? Porque conocen sus principios. Pero si ya está en funciones, si ya la persona está trabajando y no se presta, ¿verdad?, a la corrupción del gobierno, lo van a despedir, ¿no? Que le van a decir, ¿sabe qué? Pues para usted no hay trabajo, ¿no? En este pasaje, quien contrata o quien dispone, ¿verdad?, es el rey. O sea, el rey es el que escoge a su personal, ¿verdad? Dice, bueno, tengo 120 gobernadores que estén en cada provincia. 120. Pero también es necesario que yo ponga supervisores, es decir, gente que vigile a esos gobernadores. ¿Para qué? Para que no le robaran. Ese era el objetivo, para que no le fueran a robar al rey. Porque es lo que nos dice, ¿verdad?, en el versículo 11, ¿no? Dice, para que el rey no fuese perjudicado, ¿no? Entonces, ¿aquí qué es, verdad? ¿En qué sentido? En robo, ¿no? Para que sus gobernadores no le fueran a robar al rey. Dijo, bueno, voy a poner a esos 3 que le van a pedir cuenta, ¿no? Esos 3 van a administrar y los 120 le van a entregar cuentas a ellos, de tal manera que me van a cubrir la espalda, van a proteger. Estos, podemos decir, 122 gobernadores, ¿verdad? ¿Por qué? Pues 120 más 2, 122, ¿verdad? Ellos vieron de que no iban a poder lograr sus objetivos. Dijeron, no vamos a poder robar porque tenemos a ese Daniel aquí que nos estorba. Tenemos a ese Daniel que es piedra de tropiezo. Necesitamos quitarlo de en medio. ¿Qué hicieron, verdad, los del PRI, verdad, con Colosio? Aunque era del mismo partido, ¿no? Él en su campaña, durante su campaña, dijo, bueno, yo voy a trabajar para México, voy a trabajar para el pueblo, ¿no? O sea, no me voy a sujetar a la corrupción existente en el partido y voy a trabajar bien para México. ¿Qué dijeron? Nos estorban, ¿no? Y lo quitaron. O sea, cuando la gente corrupta, o sea, se ve estorbado, que no va a poder lograr sus objetivos, siempre van a quitar de en medio la gente que les estorba. Y dice, ¿verdad?, este pasaje, que buscaron la manera de cómo poder quitar de en medio a Daniel. Y dijeron, bueno, le vamos a investigar, ¿verdad? Dijeron, bueno, este ha de tener propiedades, ha de tener cuentas en el banco, ha de tener propiedades a nombre de sus familiares. Le buscaron por todos los medios y lo encontraron limpio. Dijeron, no tiene, ¿verdad? O sea, 122 personas investigando todo acerca de Daniel. Dijeron, algo le vamos a encontrar, ¿verdad? En algún momento se ha de haber equivocado. Buscaron, dice, cómo acusarle delante del rey. ¿Para qué? Para quitarlo del medio. Ese era el objetivo. Pero dice, no lo encontraron. Entonces se propusieron
inventarle algo, ¿no? Dijeron, bueno, ahora sí como los políticos en campaña, ¿verdad? Dice, oye, es que le vamos a construir un puente, sí, pero no tenemos río, le construimos el río, ¿no? Entonces, dice, no tiene de qué acusarle, le vamos a inventar, ¿verdad? Vamos a inventarle cómo acusarle. Y pues estas 122 personas obviamente eran líderes, eran gobernadores, y planearon, o sea, 120 mentes maquiavélicas, ¿verdad?, trabajando, se pusieron a investigar y no encontraron y dijeron, bueno, a la única manera en que podemos, ¿verdad?, hacer algo en contra de él es acerca de su Dios. Dice, acerca de las leyes de su Dios. Se cuentan las estrategias, ¿no? Ahora, ¿por qué? O sea, ¿por qué Satanás va a buscar siempre que la persona peque contra Dios, ¿no? Dese cuenta que en muchos de los pasajes de la Biblia, esa es la estrategia de Satanás. Siempre va a buscar la manera en que la persona peque para que entonces el respaldo de Dios o la protección de Dios sea quitada en la vida de la persona, ¿no? Decíamos el domingo anterior, ¿no?, que José, ¿verdad?, estando en la casa de Potifar, íntegro, Dios, ¿verdad?, Dios estando con él, respaldándolo, bendiciéndolo, prosperándolo, y el diablo le envía a la esposa para hacerlo pecar de adulterio, y de esa manera Dios se iba a apartar de él. Entonces vemos que en el caso de Daniel, aquí, ¿verdad?, vemos que se proponen hacer pecar a Daniel. Dice, bueno, este hombre es íntegro, este hombre es sabio, dice que era el más sabio de todos. Dice que tenía un espíritu superior a estos 122 gobernadores. Ahora, ¿por qué un espíritu superior? Porque tenía al Espíritu de Dios. Entonces dijeron, la única manera que podemos nosotros hacer caer a Daniel es que Dios se aparte de él. ¿De qué manera se va a apartar? Si él peca contra su Dios, ¿no? Y esa estrategia del diablo ha sido siempre utilizada, ¿no? Cuando la nación de Israel iba camino a la tierra prometida, ¿no?, y llamaron, ¿verdad?, al profeta Balaam para maldecir a la nación de Israel, ¿verdad?, y Dios no se lo permitió. Entonces él dijo, bueno, la única manera en que ustedes pueden vencer a la nación de Israel es hacerlos pecar, ¿no? Y le mandaron mujeres para que cayeran en adulterio, fornicación, y de esa manera Dios se apartara de ellos y el enemigo, ¿verdad?, pudiera vencer al pueblo de Israel. Son estrategias, ¿no? Son estrategias que el diablo siempre ha utilizado. Y al leer la Biblia, encontramos en varios pasajes de la Biblia que siempre la estrategia del diablo va a ser que el cristiano peque para que Dios se aparte de él. ¿Por qué, verdad? Porque cuando alguien comete pecado, el Espíritu Santo se aparta. O sea, no puede morar donde hay pecado. Entonces ellos dijeron, de esa manera podemos vencer a Daniel. De otra manera le dijeron, no podemos. O sea, no vamos a poder. ¿Por qué? Porque tenía el respaldo de Dios, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave? Provocar el pecado para que Dios se aparte de la persona. Entonces, observaron que Daniel tenía como costumbre orar 3 veces al día, ¿no? Pero también tenían como costumbre, ¿verdad?, desde que fue dedicado el templo en Jerusalén, dijeron que cualquier persona que desde el lugar que estuviera se arrepintiera de sus pecados,
y orase a Dios, dice, con la oración dirigida hacia donde estaba el templo de Jerusalén, Dios iba a escuchar su oración. Entonces, no es casualidad de que Daniel le dijera, bueno, voy a abrir la ventana, ¿verdad?, para que me entre el aire. Entonces, tenía la costumbre de siempre abrir la ventana y dirigir su oración hacia donde estaba Jerusalén, siempre hacia el templo. ¿Sí? Las oraciones siempre de los judíos, para los que no son mesiánicos, los que siguen esperando al Mesías, en cualquier parte del mundo donde estén, ellos siempre se van a orientar hacia donde está Israel, hacia donde está Jerusalén, hacia el templo. Aunque el templo haya sido destruido, siguen, ¿verdad?, utilizando el muro de los lamentos, pero siempre tienen esa costumbre. Así que cuando nosotros leemos que Daniel oraba, siempre lo hacía dirigido hacia Jerusalén. Ahora, vemos entonces la estrategia de estos gobernadores de inventar una ley, ¿no? Dijeron, bueno, la ley no existe, la vamos a inventar. Pero en el reino de los medos y los persas tenían esta costumbre dentro de la ley que no podía, ¿verdad?, abrogarse, es decir, no podía cancelarse una ley. O sea, cuando un edicto o una ley ya era firmada por el rey o confirmada por el rey, o sea, no se podían echar para atrás, ¿no? Entonces ellos sabían que de esa manera podían ganar, ¿no? Esa era la costumbre. Entonces los enemigos del pueblo de Israel siempre aprovecharon esa cláusula para poder o querer destruir a los judíos, ¿no? Siempre decían, bueno, es que si conseguimos una ley en contra de los judíos, una vez que el rey, ¿verdad?, le ponga su anillo y lo firme, aunque se dé cuenta, ya no puede hacerse para atrás, ¿verdad?, aunque sea el rey. O sea, aunque sea el rey, no puede retractarse. ¿Por qué? Porque la ley era que el rey no podía retractarse de las leyes que él había firmado. Entonces, ¿qué hacían? Con engaño, ¿no? Usaban la astucia, usaban el engaño para que el rey firmase los documentos, ¿no? En el caso de la reina Esther, ¿verdad?, en el libro de Esther, vemos que el enemigo, ¿verdad?, Amán, utilizó la misma estrategia, ¿verdad?, para destruir a los judíos. Le dijo al rey, ¿verdad?, le dijo, ¿sabes qué? Te doy, ¿verdad?, en plata los impuestos que recolectas por parte de los judíos. Y le dijo, y firma, ¿verdad?, una ley para ser exterminado. Entonces agarró, ¿verdad?, con el anillo, le dijo al rey, pues aquí está el anillo, ¿verdad?, sella, ¿no? Promovió leyes, y cuando el rey ya se dio cuenta, dijo, no se puede anular una ley. Entonces la ley tiene que cumplirse, ¿no? En el caso, ¿verdad?, de los judíos que estaban condenados a ser masacrados, ¿verdad?, el 13 de Adar, entonces dijeron, no se puede cancelar la ley, pero se puede hacer otra, ¿verdad? Bueno, dicten una ley donde todos los judíos se pueden defender, ¿verdad? Entonces, en este caso, vemos de que esta gente logró que el rey firmara, ¿verdad?, un edicto con engaños. O sea, el rey no estaba en sus cabales cuando firmó el edicto, caso de rey Darío, ¿verdad? Él no estaba consciente. O sea, él lo agarraron, ¿verdad?, en su momento egocéntrico. Le tocaron el ego, pues dijeron, rey, pues tú eres el rey, ¿verdad?, tú eres igual a Dios, tú eres un personaje que vales mucho, tienes poder y eres, ¿verdad?, alguien muy importante. Decreta, ¿verdad?, es una ley donde nadie le pida a ningún otro Dios, ¿verdad?, que solamente vengan y te pidan a ti, ¿verdad?, y que cualquiera que lo haga sea aventado al foso de los leones, ¿verdad? A él le pareció bien el asunto. O sea, a él le pareció bien la idea. ¿Por qué?
Porque eso era exaltar a las personas, ¿no? Eso era levantarle el orgullo, levantarle el ego, ¿no? ¿Y quién no va a querer, no? O sea, hay personas, ¿quién no va a querer que le levanten el ego, no? Entonces, podemos decir, le dieron por su lado. Y le llevaron, ¿verdad?, el edicto, él lo firmó, y en el momento, ¿verdad?, que lo selló, dijeron aquellos, ya le hicimos, ¿verdad? ¿Dijeron por qué? Pues porque no puede ser abrogado. Ya con el edicto sellado, prácticamente, ¿verdad?, fueron a confirmar, ¿verdad?, que Daniel estuviese orando. Dijeron, bueno, vamos a ver si cuando sepa del edicto va a seguir, ¿verdad? Prácticamente estos 122 gobernadores pusieron a Daniel entre la espada y la pared, ¿verdad? Si dejaba de orar, Dios se apartaba de él. Si seguía orando, lo iban a lanzar de comida de los leones, ¿no? Y ni para dónde, ¿no? Hay momentos, ¿verdad?, que el enemigo lleva a la persona a un extremo, ¿no? A un extremo donde la gente dice, pues no tengo salida, ¿no? No tengo ni para dónde. Y ya le busqué por dónde, ¿verdad?, y no hay. Nos ponemos a pensar cómo solucionar el asunto y no le encontramos ni pie ni cabeza. Entonces, Daniel, ¿verdad?, estando entre la espada y la pared, tomó la decisión correcta, es decir, mantener su fe. Y es un buen ejemplo, ¿verdad?, para nosotros, que cuando llega un momento de aflicción, cuando llega un momento de angustia, cuando llegan problemas, cuando llegan enfermedad, debemos de mantener nuestra fe, ¿no? Pero hay ocasiones en que nosotros como creyentes llega un problemita y lo primero que hacen algunos es renegarlo, ¿no? ¿Cómo si soy cristiano? ¿Cómo si yo voy a la iglesia? ¿Verdad? ¿Cómo si? ¿Por qué Dios permite si yo soy su hijo, ¿no?, o soy su hija? Entonces, ¿por qué? Y entra, ¿verdad?, los ataques del enemigo a la mente, y las personas, ¿verdad?, tienden mejor a regresar al mundo, tienden a alejarse de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque no mantienen su integridad, no mantienen su fe. Daniel mantuvo su fe, ¿verdad?, a pesar de que sabía, ¿verdad?, del edicto. Entonces él tomó la decisión correcta, seguir orando. Se mantuvo orando. Entonces nos dice la palabra que estos enemigos de Daniel se fueron con el rey, ¿verdad? El rey ni por enterado, ¿no? El rey no estaba ni enterado del asunto. Por eso es que nosotros leemos que aún, ¿verdad?, le confirman. Dice en el versículo 12, dice, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Dense cuenta que la ley fue una ley temporal. Podríamos nosotros decir una ley especialmente para Daniel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijeron un espacio de 30 días, ¿no? No queremos mucho. Con 30 días nos basta para que sirva de desayuno de los leones. 30 días. Dense cuenta, no dijeron permanente. ¿Por qué? Porque únicamente les interesaba quitar en medio de Daniel y asunto concluido. Y como el rey no sabía del asunto, todavía el rey, ¿verdad?, dice, pues sí, ¿verdad?, lo confirmé. Y entonces el rey dice que respondió diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, dice, la cual no puede ser abrogada. O sea, todavía, ¿verdad?, como no sabe del asunto, o sea, todavía lo confirma. Y él dice, no, sí,
yo lo sellé, ¿verdad? Fue mi sello, es mi palabra, ¿verdad? Es mi ley, y aquí en lo que se dice se cumple, ¿verdad? Aquí nadie se echa para atrás, ¿verdad? Porque no sabía del asunto. Ahora, ¿por qué le digo que no sabía del asunto? Porque más adelante, ¿verdad? Dice, verso 13, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, dice, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Entonces, por eso es que les digo que no sabía, ¿no? Que él no sabía lo que estaba, nunca supo lo que afirmó, y hasta el momento que le tendieron la trampa a Daniel, y hasta el momento de que Daniel seguía orando, el rey Darío no sabía, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando le dijeron que Daniel estaba orando a su Dios y que no se acataba la ley, ahí se dio cuenta hasta ese momento. Es como decimos en lenguaje mexicano, hasta que le cayó el 20, ¿no? Entonces no se había enterado, ¿no? Se enteró, pero podemos decir demasiado tarde, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque a veces cuando a alguien le toca el ego es por algo, ¿no? Entonces cuando ve que alguien a usted lo quiera exaltar y todo, cuídese, ¿verdad? Porque algo se tiene entre manos, ¿no? Entonces generalmente cuando alguien quiere una petición, siempre van a utilizar, tocar, ¿verdad? Promover el ego de una persona. En el caso de Darío, lo lograron. Cuando Darío entonces reacciona, dice que le pesó, se lamentó, ¿verdad? Pudo haber dicho, pero ¿qué fue lo que hice, verdad? En nuestro lenguaje diríamos, la regué, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque firmó algo sin saberlo. O sea, no le dijeron, ¿verdad? Ellos nada más le llevaron, ¿verdad? La ley, le dijeron, es esto, pero nunca le mencionaron para qué, ni para quién, ¿verdad? Si se lo hubiesen dicho, no lo firma, ¿verdad? No lo hubiera firmado. Pero como no le dijeron, pues él firmó, ¿verdad? Pero cuando lo supo, dice, se arrepintió, se lamentó, dice, de haber firmado y confirmado este edicto. Y resolvió librar a Daniel, ¿verdad? Es decir, empezó a buscar la manera de cómo librar a Daniel. Estuvo pensando, ¿verdad? Dijo, bueno, voy a buscar de qué manera puedo evitar que Daniel, ¿verdad?, se lo coman los leones. Pero dice que no pudo, ¿verdad? Entonces dice, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. ¿Qué quiere decir? Que todo el día, ¿no? Todo el día pasó pensando, o sea, ¿cómo hago para librar lo que Daniel no se lo cenen los leones? Dice, y no pudo. Versículo 15 dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces prácticamente, ¿verdad? Lo confrontaron, lo rodearon entre la plebe, ¿verdad? 122 de sus gobernadores le dijeron, rey, pues no puedes, aunque seas el rey, no puedes retractarte, ¿verdad? Ya firmaste la ley y tienes que cumplirla, ¿verdad? Aunque él con su poder podía quizás derogarla, pero se iba a meter en problemas, ¿verdad? Le dijeron, es que si deroga esta ley, van a derogarse más leyes, se van a cancelar y se va a meter el asunto en grande. Le dijeron, no puedes aunque seas el rey. Y tuvo que acceder a meter a Daniel para la cena de los leones.
Verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Se da cuenta? Para que el rey esté, ¿verdad?, intercediendo por Daniel, significa de que le tenía gran aprecio a Daniel. Significa de que Daniel era un hombre íntegro, no dado a la corrupción, no quiso, ¿verdad?, formar parte con los ladrones del reino, y el rey, ¿verdad?, por eso lo había puesto en un lugar, en una posición alta, ¿verdad? Por eso le había confiado. Entonces aquí vemos que intercede, ¿verdad? Le dice: bueno, que tu Dios, ¿verdad?, te proteja, que tu Dios te cuida, que tu Dios te guarde. Entonces eso es una intercesión que el rey está haciendo a favor de Daniel. Verso 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. El asunto, ¿verdad?, aquí vemos que es de vida o muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los enemigos, ¿verdad?, no están jugando. El enemigo siempre tira a matar. Entonces el diablo, ¿verdad?, no juega, tira a matar. Y aquí el asunto se complica. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que ir el rey y sellarla con su anillo, sino que también, ¿verdad?, sus príncipes, a los gobernadores, llegan y dicen: bueno, también nosotros vamos a poner nuestro sello, ¿verdad? ¿Para qué? Porque si no al rato vienen, destapan, ¿verdad? Como el rey está a favor de Daniel, al rato va a enviar a los guardias, lo van a sacar y van a sellar, ¿verdad?, lo van a librar. Y para que no pueda ser librado, entonces vamos a poner nuestro sello. Entonces la puerta tenía puesto, ¿verdad?, los sellos también de los príncipes, no solamente del rey. ¿Por qué? Porque al enemigo le interesaba exterminar a Daniel. Le interesaba quitarlo de en medio para poder, podemos decir, robar a gusto, ¿verdad?, para que no tuviera nadie que le estorbara. Ese verso 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. ¿Quién va a poder dormir cuando tiene un peso de conciencia, ¿no? ¿Quién va a poder dormir cuando su amigo va a ser o está siendo cenado por los leones, ¿no? O podemos decir, su gente de confianza, ¿no?, o su empleado de más confianza? Entonces Darío, él no pudo dormir. O sea, por más que quiso conciliar el sueño, dijo no. Y tenía costumbre de que le fueran a tocar sus canciones, que le fueran con instrumentos a cantarle para dormirlo, ¿verdad? Y dice que no quiso, y también, ¿verdad?, dice que se puso en ayuno, ¿verdad?, un ayuno de intercesión a favor de Daniel. Verso 18. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?
con esta expresión, ¿verdad?, de parte de Darío, nosotros vemos que hay un cierto nivel de fe. O sea, ¿por qué? Porque si yo creo, ¿verdad?, que a alguien ya se lo cenaron los leones, ya se lo comieron, o sea, ¿cómo voy a ir a preguntarle si está vivo, ¿verdad? Si hubiera tenido la seguridad de un 100% de que se lo comieron, no le iba a... O sea, ¿para qué pregunto si no hay nadie que me responda, ¿no? O sea, ¿para qué voy y llamo a Daniel si sé que ya se lo comieron los leones? Entonces, Darío también tenía, ¿verdad?, cierto conocimiento de Dios y cierto temor de Dios, ¿no? Y tenía cierto nivel de fe y conocía a Daniel. Sabía que Daniel tenía el respaldo de Dios. Por eso, él sabía, ¿verdad?, que había la posibilidad de que fuese librado, que Dios o el Dios de Daniel tendría el poder para librarlo, que los leones no se lo comiesen. Por eso es que va, ¿verdad?, al día siguiente y le habla. Verso 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Cuando alguien pone su confianza en Dios, ¿no?, al 100, no dudando como Pedro, ¿no? ¿Por qué? Porque confió a medias, confió un momento, ¿no? Le dice: Señor, manda que yo también camine sobre las aguas, ¿no? El Señor le dice: ven. Y al ir a la mitad del tramo, ¿verdad?, vio la tempestad y se tuvo miedo y se empezó a hundir. Entonces, poniendo su confianza en el Señor. Entonces Daniel no negó, ¿verdad?, el cargo, aceptó, ¿verdad?, ser lanzado al foso, y dijo: bueno, si esto es la voluntad permisible de Dios, ¿verdad?, pues ahí voy. Pero dice que en el juicio fue hallado inocente. Fue hallado inocente delante de Dios. Verso 24. Y dio orden al rey. Fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Aquí hay algo también que siempre llama la atención. Dese cuenta, ¿quién fue o quiénes fueron los que pecaron contra el rey? Pecaron contra Daniel, pecaron contra Dios. No fueron los líderes, los príncipes, los gobernadores, ¿no? ¿Y quiénes fueron castigados? Ellos, las esposas, los hijos, ¿no? Nos damos cuenta entonces que cuando una maldición cae sobre alguien, es decir, o cuando alguien peca, la maldición alcanza también a la familia. Entonces, en este caso, fueron también muertos sus familiares,
O sea, ¿por qué? Ahora sí, por la orden del rey. Entonces el rey dijo, bueno, no solamente ellos, ¿no?, sino como castigo, también su familia. Entonces, ¿por qué? Porque cuando viene el castigo, ya de parte de Dios, alcanza a orar 4 generaciones. Dice, ¿verdad?, en estos últimos versículos, verso 25: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y ese Daniel se prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Entonces, cuando nosotros mantengamos nuestra integridad, lo dijimos el domingo pasado, ¿verdad?, que los que aman a Dios, Dios, ¿verdad?, forza que todas las cosas le ayuden para bien. Entonces, vemos de qué manera una tragedia que era en la vida de Daniel para ser muerto, devorado por los leones, se convierte en un éxito, no solamente para Daniel, sino para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque a un Dios que quería ser eliminado para que ya nadie le orara, que nadie le pidiese, ahora Dios transforma, ¿verdad?, este mal en bien, y el mismo Darío decreta que el Dios de Daniel sea exaltado, que el Dios de Daniel sea bendecido, que sea temido, que sea adorado. ¿Por qué? Por la fe de un hombre, por la integridad de una persona. Es importante, ¿verdad?, que nosotros mantengamos nuestra integridad, mantengamos nuestra fe, que confiemos en Dios. Quizá en el presente veamos que las cosas apuntan a lo malo, quizá estemos pasando situaciones difíciles, quizá sintamos de que Dios no está de nuestro lado, pero tengamos confianza, mantengamos nuestra fe, y veremos que el resultado será agradable ante nuestros ojos y también glorificará el reino de Dios. Se pone de pie y oramos, que usted pueda mantener su fe y su confianza en Dios como lo hizo el profeta Daniel.